Hola a todos, mi nombre es Carolina Pezzone y yo soy nutrióloga. Vamos a hablar hoy de una buena alimentación, cómo tener una alimentación para estar bien con respecto a nuestra salud, pero también nuestra estética. Sabemos que existe un rango de peso ideal, pero ese peso ideal es relativo, porque podemos tener una composición que no nos beneficie, como por ejemplo mucha masa grasa y poca masa muscular. Como también podemos tener un peso que está por arriba del rango de peso ideal y podemos tener mucho músculo y muy poca grasa, como es el caso de alguna persona que hace musculación o algún deportista como un jugador de rugby, por ejemplo, que necesita mucha masa muscular. Entonces, ¿qué diferencia hay con esto? El peso es relativo. Podemos estar en un buen peso y tener una alimentación mala, que no cubramos los nutrientes, pero sí cubrimos quizás el valor calórico, que no haya ni déficit ni superávit. Entonces mantenemos un peso ideal. Pero cuando nos faltan vitaminas y minerales, ahí sí se complica la cuestión. Y después tenemos a aquella persona que tiene hasta 10 kilos de sobrepeso sobre el peso ideal. Esta persona no corre tanto riesgo en cuanto a la salud nutricional, ¿no? Desde la alimentación. Pero sí podemos tener un poquito de colesterol, un poquito de la presión alta, etc. Cuando sobrepasa más de 10 kilos del peso ideal, del rango de peso ideal, entonces ahí sí, cada vez que tenga un kilo más va a aumentar el riesgo de tener alguna complicación de salud desde la alimentación, por ejemplo diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, cuando ya se vuelve una enfermedad crónica, ¿sí? Hasta tener problemas cardiovasculares. Entonces, como conclusión, no es muy importante el peso en sí, sino la composición corporal. Y esto lo podemos calcular. Hay balanzas con bioimpedancia y también existe la antropometría, que es una herramienta muy útil, manual, donde podemos, con medidas de perímetros, diámetros, pliegues, vamos a poder obtener estos 5 componentes, que es cantidad de músculo, cantidad de grasa, cantidad de hueso, que es muy importante porque podemos calcular cuánto músculo podemos cargar, sobre todo para aquellos deportistas. Y si estamos muy por debajo de la cantidad de músculo que nuestro chasis o nuestro sistema óseo nos permite, ¿sí? Y eso es importante porque la cantidad de músculo también influye en nuestra salud, sobre todo en la tercera edad. Siempre es mejor tener una buena masa muscular para poder tener mayor salud en toda la vida. Podemos calcular la cantidad de agua, de líquido, y también la masa residual, donde vamos a encontrar allí la masa grasa que se ubica alrededor de las vísceras, ¿sí? O la grasa visceral, que es la grasa más peligrosa. Cuando tenemos un aumento de peso, inevitablemente hay grasa que se va a acumular alrededor del hígado, del riñón y del corazón. Esto hace que los órganos empiecen a funcionar mal o muy forzado por la cantidad de grasa que está presionando a este órgano. Entonces es muy importante mantener el peso justamente para que esa grasa visceral pueda disminuir. Que para mantener una buena salud no depende mucho del peso, porque cuando uno está en un peso adecuado podemos no estar bien alimentados y nos va a faltar esa calidad que tiene que ver con incorporar todos los nutrientes de los micronutrientes. Sabemos que con los macro podemos tener más que nada el balance calorías, proteína, hidrato y grasa, pero eso puede ir modificándose, no así las proteínas. Después tenemos también los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que son muy necesarios, porque si a la larga nos faltan algunas vitaminas, podemos desencadenar algún riesgo con respecto a la salud, que son un montón. Pero en cuanto al peso, podemos estar en un peso adecuado y no tener una buena alimentación
entonces también podemos tener un riesgo en salud. Bueno, si hablamos de estética, tenemos que hablar de las dietas. Las dietas, que sobre todo las dietas de moda, como la keto, el ayuno intermitente, cada 5 o 10 años se va poniendo de moda algún tipo de alimentación determinada. La paleo ya prácticamente no se está utilizando porque luego tuvieron un montón de problemas de salud, por ejemplo el colesterol alto, problemas cardíacos, aunque estén en peso, así como hablábamos hoy. Una dieta debe ser armónica, tanto en hidratos de carbono, proteína y grasa. ¿Qué significa armónica? Que mantiene un orden en cuanto a los porcentajes. Por ejemplo, se puede manejar entre un 50 y un 60 de hidrato de carbono, entre un 20 y un 30 de proteínas y un 10 a un 15 máximo de grasas, sobre todo grasas insaturadas de origen vegetal y menos de un 5% de origen animal, porque obviamente sabemos que contiene colesterol. Pero ¿qué pasa? Existen estas dietas de moda como la keto o el ayuno intermitente que indudablemente va a ser una dieta disarmónica, que no podemos hacerla por un periodo demasiado largo. Lo que sí es importante recalcar que en cuanto a los 3 macronutrientes, las proteínas es lo que menos tenemos que modificar. No podemos tocar mucho las proteínas, porque si consumimos menos, el músculo no va a tener esa proteína, ese eslabón que tiene que ver con la estructura del músculo, de los tejidos. Entonces las células de los tejidos musculares, si no cubrimos los requerimientos de proteína, no se van a reconstruir, ¿no? Las células, sabemos que las células nacen y mueren y nacen, entonces con ese metabolismo de las proteínas, si no la tenemos, no vamos a poder formar músculo, formar hueso, formar tejidos, etc. Entonces sabemos que las proteínas no podemos pasar más de un 35% de la alimentación en general, ¿no? Pero podemos jugar sí con hidratos y grasas, ¿no? En cuanto uno sabe esto, entonces baja la cantidad de hidratos de carbono, sobre todo las harinas, que es lo que más consumimos. Los hidratos de carbono es lo que más consumimos. Si le echamos la culpa, lo estigmatizamos porque se crea la conciencia o la creencia o el mito de que el hidrato engorda. En realidad son las cantidades. Entonces, cuando queremos bajar esos kilos, esos poquitos kilos o hasta 10 kilos, lo queremos bajar de forma rápida. Entonces, recurrimos a estas dietas hiper restrictivas, ultra hipocalóricas, pero no tenemos en cuenta el porcentaje de hidrato, proteínas y grasas. O sea, sabemos que las proteínas no las debemos tocar. Si vamos a mantener una armonía, para hacer una dieta restrictiva de menos de 1000 calorías, nunca vamos a cubrir las proteínas, la cantidad de proteínas, sí el porcentaje, pero no la cantidad de proteínas. Y vamos a tener obviamente poco hidrato y poca grasa, o sea, vamos a bajar en sí las cantidades. Pero sabemos que para tener un descenso sin perder tanto músculo y bajando más que nada en grasa, podemos jugar no con las proteínas, sino mantenerlas bien altas para que no se pierda ese músculo, pero sí podemos modificar y jugar un poquito con el hidrato de carbono y grasa. Podemos bajar un poco más del 50% de hidrato de carbono, podemos llegar a un 20, un 30 y aumentar un poquito el porcentaje de grasa. Eso muchas veces se hace para entrar en cetosis. ¿Esto es recomendable? No, no es nada recomendable. Además existe, si lo hacemos por corto tiempo, de acá a 15 días, un mes, no va a pasar nada. Quizás también cambiemos un poquito el metabolismo, pero el tema es cuando estamos entrando y saliendo de una dieta. Bajamos de golpe y a los pocos meses ya tenemos el doble de kilos que tuvimos anteriormente. Entonces ahí se empieza a crear un problema de salud, que puede ser también psicológico. Podemos desencadenar problemas de trastorno de la conducta.
porque siempre estamos atrás de ese peso que no podemos lograr, o logramos y lo mantenemos por muy corto tiempo, ¿sí? Pero sobre todo a nivel metabólico, ¿sí? No es muy recomendable. Entonces, siempre el descenso que sea progresivo y prevaleciendo siempre la actividad física, porque cuando hacemos una dieta keto, por ejemplo, es muy difícil mantener una actividad física, porque nos vamos a sentir cansados, porque van a faltar hidratos de carbono, etc. Entonces, siempre, obviamente, en el consultorio podemos utilizar estas estrategias, que no les llamamos dietas, les llamamos estrategia por un tiempo, no una dieta que uno adquiere porque le hizo bien a alguien, porque le dio resultado a uno, y las dietas no son para cualquiera. Entonces es importante asistir obviamente a la consulta y llevar una dieta con o sin estrategias, depende el resultado que quiera lograr y depende también la composición corporal actual, para poder plantear objetivos de alimentación y verse cada vez mejor.